Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar con la unidad número 4 de la asignatura Medicina del Trabajo, lo que corresponde a toxicología. La toxicología es el estudio de los venenos, o en una definición más precisa, la identificación y cuantificación de los efectos adversos asociados a la exposición a agentes físicos, sustancias químicas y otras situaciones. Y también busca las relaciones o determinar relaciones causa-efecto. Lo que es causa-efecto, desde un punto de vista de la prevención de riesgo, también puede tomarse como buscar el mecanismo de acción. Y el mecanismo de acción es lo que nos puede explicar a nosotros la ocurrencia de alguna lesión, ¿ya? O también o el desarrollo, por ejemplo, de una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Ahora, nosotros también muchas veces cuando hacemos investigación de accidentes, nosotros sabemos que el efecto en sí es el accidente, pero también buscamos determinar las causas. Y para efectos prácticos, no olvidar que las causas hacen referencia tanto a actos como condiciones. Ahora, ya nosotros, por ejemplo, vamos con la toxicología, vemos la identificación y cuantificación de los efectos. O sea, me explico. Uno con higiene industrial, por ejemplo, busca entender y comprender cómo los distintos agentes de interés higiénico pueden hacer ingreso al cuerpo, cómo uno puede cuantificar la presencia de agentes higiénicos, ¿ya? Entre otros elementos. Pero no aborda mucho la toxicología, o sea, la higiene industrial sí aborda la toxicología, ver qué sucede con esto, con la identificación, cuantificación de los efectos adversos asociados. Ahora, desde un punto de vista también, el 594 nos habla esto con el concepto de indicadores biológicos, o qué sucede, por ejemplo, cuando un trabajador se le hace una evaluación, una medición en este caso de sangre u orina, y se detecta que un metabolito está en una cantidad mayor o presenta una alteración. ¿Ya? La toxicología también trabaja esa perspectiva, o sea, nos ayuda a determinar las causas, ¿ya? Los efectos, pero también poder determinar desde otra perspectiva las cantidades mínimas o las dosis para que una persona pueda presentar un efecto. Ahora, siempre tiene que haber un ingreso, una absorción, distribución y metabolismo. ¿Ya? ¿Para qué puede haber una acumulación o eliminación? O sea, no es que una sustancia llegue, ingrese y uno la elimine de inmediato, sino que tiene que ingresar, tiene que franquear o derrotar ciertas barreras. Recuerden que el cuerpo humano, desde la perspectiva de la higiene industrial, va a tener siempre 4 vías de ingreso: respiratoria, dermal, parenteral y digestivo. ¿Ya? O sea, ya tiene que primero que todo suponer romper una barrera, ingresar y luego ser absorbida. Ya puede ser directamente porque ingresa por el agua, por la comida, por lo que respiramos, o también puede ingresar directamente a torrente sanguíneo. Cuando pasa eso, ya hay una absorción, empieza toda la distribución en el cuerpo humano y se va a metabolizar en un organismo específico o en varios. Ahora, esa metabolización puede ocurrir dos efectos. O tenemos una acumulación, o sea, lo que se genera como un producto del metabolismo se acumula dentro del cuerpo, o en el caso contrario se elimina o se excreta. Ya puede ser por la orina, por las fecas o por la sudoración. Ahora, conceptos claves: absorción, adsorción, metabolismo y vía de ingreso. La absorción es el proceso por el cual los nutrientes contenidos en los alimentos aportados por la dieta pasan del aparato digestivo al torrente, en este caso torrente sanguíneo. La adsorción, fenómeno por el cual un sólido o un líquido atrae y retiene en superficie gases, vapores o líquidos o cuerpo disuelto. Metabolismo, proceso mediante el cual una sustancia se procesa. Y la vía de ingreso son los medios por el cual o por los cuales un agente puede ingresar a nuestro organismo, ¿ya? Por eso es que es muy importante, desde la perspectiva de la higiene industrial, identificar bien los agentes que tengamos. ¿Por qué? Para que la evaluación, primero, en primera instancia, uno identifica para poder clarificar la forma de evaluación, ¿ya? O sea, yo identifico agentes físicos, químicos y biológicos. Los agentes físicos, hay 6, 7 grupos por lo bajo, y cada uno va a tener una forma de poder evaluarse. Los agentes químicos también siguen la misma lógica. Distintos tipos de agentes químicos implican distintas formas quizás de evaluación. Eso también implica que yo pueda también definir bien las medidas de control, entendiendo la medida de control como la aplicación de la famosa jerarquía de controles, ya que eso también es un tema no menor. Lo principal siempre es poder trabajar las medidas de control de manera tal de evitar el ingreso. O sea, nosotros cortamos desde la raíz del fondo, desde el primer paso que es el ingreso, hacia allá. O sea,
Si evitamos que ocurra el ingreso, lo de acá no va a ocurrir, o desde otra perspectiva, tratar de que el ingreso sea lo menor posible y que acá empiece a, o entre la menor cantidad posible para que pueda realizarse un proceso de eliminación lo más adecuado. Ahora, la toxicología en sí es la disciplina que estudia las lesiones que son causadas a las células o a los tejidos por sustancias químicas y físicas. Se denomina toxicología a todas las sustancias, todas las sustancias representan algún grado de toxicidad allí que se clasifican o describen. Claro, o sea, en toxicidad también, o también en higiene industrial, empieza a nacer un concepto, que es el famoso, o la famosa LD50 a la dosis letal 50. También hay que entender que la toxicidad o el grado de toxicidad va a depender también del tipo de sustancia. O sea, hay sustancias que por sus características son tóxicas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, los ácidos. ¿Ya? Algunas sustancias también corrosivas. Aquí también viene a entender o lograr comprender algunos conceptos asociados también a todo esto. En la práctica, las características también tenemos que tener claro las características de peligrosidad. Eso también es un ámbito bien importante a la hora de poder trabajar la prevención de riesgo de la mirada toxicología. Ahora, cuando uno también empieza a ver que según su grado de toxicidad ahí que se pueden clasificar o describan, tenemos más o menos esta orientación, o sea, tenemos polvos pesados, polvos hidrogénicos, fibras, humos, polímeros, gases, vapores, líquidos sólidos, y también quizás nos faltaron las nieblas acá. O sea, si nos percatamos, tenemos una cantidad importante de elementos. Ahora, estos elementos, independientes del estado, que el estado también nos puede dar una orientación del área de ingreso que va a utilizar, tenemos que también ver su estructura química. Y eso también es un elemento bien, bien importante. Ahora, la estructura química, ¿por qué nos importa? Porque determina su toxicidad, pudiendo ser tóxico, un isómero, por eso cambia la posición de un radical. Ejemplo, las aminas aromáticas son cancerígenas cuando se sustituye en cualquier posición, a excepción de la posición para. Por aparte, la estabilidad de una sustancia y la presencia de impurezas contaminantes o aditivos también afectan la toxicidad. O sea, muchas veces ciertas condiciones ambientales y también ciertos elementos de la vida diaria de la persona, o actividades que realice, como por ejemplo beber alcohol o fumar, también van a ayudar a que la toxicidad de la sustancia pueda de una forma transformarse, ¿ya? También entendiendo eso que es algo complejo, de ahí que la higiene industrial tenga que preocuparse de distintos ámbitos. Ahora, el medio en que está la sustancia determina en parte a la población expuesta y por tanto en alguna medida el riesgo. Algunas sustancias se encuentran en un medio específico, por ejemplo, los óxidos nitrosos en el aire, en este caso son producto de la combustión de los motores o a explosión, los trialmetanos en el agua para clorificación. ¿Ya? Y también pueden haber ciertos elementos no solamente generados por lo que corresponde a la combustión. ¿Ya? Aquí también a veces podemos tener un momento en el que si quizás estamos cerca de una planta que produzca, por ejemplo, concentrado de cobre, o realiza algún proceso minero como molienda, flotación o chancado, cerca de una ciudad, puede afectar algún parámetro del cuerpo de agua, ¿ya? O también puede afectar alguna componente en el mismo aire que respiramos. ¿Ya? Por eso es importante entender de que quizás una sustancia o su estado puede ayudar a explicar por qué está así en el aire, y también puede ayudarnos a determinar ciertas medidas de control. Por ejemplo, en las zonas norte es muy normal y natural que los cuerpos de agua que nos alimentan a las ciudades tengan la presencia de ciertos metales pesados, por ejemplo, o también la presencia de algunos carbonatos, entre otros elementos, ¿ya? Que obliga muchas veces a tener que hacer más tratamientos en el agua para un buen consumo humano. Ahora, target de la sustancia, destino, órgano blanco. Ahora, los agentes tóxicos se pueden describir también en términos de sus efectos, en órganos blanco target. Ejemplos, los hepatotoxinas, las nefrotoxinas y aquellas que afectan al tejido óseo, el sistema nervioso central o neurotoxinas. Las sustancias que pueden hacer ingreso al cuerpo humano van a tener distintos efectos, ¿ya? Y los efectos van a ser directamente entendiéndolos como aplicados a donde va a funcionar una sustancia. O sea, las hepatotoxinas o hepatotoxinas afectan directamente al sistema hepático. Y aquí también vamos a tener un tema muchas veces. El hígado cumple varias funciones en el cuerpo humano. Hay ciertas sustancias que se van a procesar
y van a quedarse, por ejemplo, alojadas en la grasa nuestra o también en los tejidos largos. Ahora, ¿qué vamos a entender por toxicidad? Eso sería muy bueno que lo pudiésemos trabajar en la clase grupal. Miren, para mí una definición de toxicidad viene asociado a una característica intrínseca de la sustancia, una sustancia química, ¿ya? Y entendiendo que las sustancias químicas no solamente van a tener un solo riesgo, pueden tener también un riesgo secundario, como por ejemplo los ácidos, su riesgo de toxicidad, y el riesgo secundario, un riesgo de corrosividad, ¿ya? Ahí entendemos que las características físico-químicas de las distintas sustancias peligrosas van a hacer que estas puedan tener distintas características. Por lo tanto, es importante que vamos a entender por este concepto. Ahora, el mecanismo de acción de la sustancia. Las sustancias también se clasifican por su mecanismo de acción, como por ejemplo las asfixiantes, que generan hipoxia o anoxia de los tejidos, las asfixiantes simples, como los gases inertes, que desplazan al oxígeno o diluyen sin causar efectos tóxicos. Y esto muchas veces cuando uno lee esto, habla de desplazamiento asfixiante, y uno se pregunta a qué puede indicar esto. Cuando, por ejemplo, tuvimos una asignatura de control de incendio, ahí nos percatamos de que aparecía uno de los agentes de extinción y uno de los métodos como trabajar esto era desplazar el oxígeno. Y claro, si yo desplazo el oxígeno del aire, voy a también provocar una especie de asfixia. Pero también hay sustancias químicas que por sus características logran desplazar el oxígeno del aire. Y ahí más o menos vamos a empezar a producir ciertos procesos o ciertos elementos que van a generar un daño en el trabajo. Ahora, en contraste están los asfixiantes químicos, como el cianuro y el monóxido de carbono, que actúan interfiriendo de modo activo la transferencia o utilización de oxígeno. El cianuro elimina el citocromo, la oxidación necesaria para la respiración celular, y el monóxido de carbono hace la hemoglobina del glóbulo rojo, transformándola en carboxihemoglobina o carboxihemoglobina, ¿ya? Disminuyendo el transporte de oxígeno por la sangre e inhibiendo la liberación del oxígeno en los tejidos. Ahora, parece muchas veces paradójico, pero nuestra sangre es mucho más compatible con los monóxidos de carbono y con el mismo oxígeno. O sea, técnicamente el monóxido de carbono es 220 veces más compatible que el oxígeno con nosotros. Hay un tema también muchas veces que es importante identificar. Yo siempre he dicho, y no voy a decir hasta el cansancio, si yo no identifico bien, la evaluación y el control que voy a hacer no va a ser el adecuado. Siempre entendiendo eso. Bueno, efectos clínicos de la sustancia. Tenemos el inicio de los efectos y la reversibilidad de los efectos. Ahora, el inicio de los efectos tóxicos pueden ser inmediatos, como ocurre con los irritantes que causan daño directo a los tejidos en el punto de contacto inicial, y a menudo ocasionan inflamación, inhalación de formaldehído, por ejemplo, o retardados, como ocurre con los cancerígenos que expulsan ante el seno o a radiaciones ionizantes. La reversibilidad de los efectos depende de la capacidad del tejido y las células dañadas para regenerarse. Y acá también empezamos nosotros también, o a mí me empieza a hacer un poco de memoria, lo que corresponde a los límites permisibles. O sea, la relación de los límites permisibles que tú, dentro de tu 8 horas de trabajo, puedes estar expuesto a algo para que las otras 15 y 6 horas restantes, tu cuerpo tenga esta capacidad, que haya una reversibilidad del posible efecto que se pudiese generar. Ya, chiquillos, nos vemos en la clase grupal. Que tengan un buen día. Hasta pronto.